Muy buenas gambitos, ¿qué tal todo por ahí? Por aquí bien, hoy os traigo una partida que se decide de la forma menos glamurosa que existe en el ajedrez, con peones, nada de sacrificios de dama, nada de combinaciones de 15 jugadas, 8 peones andando despacio hacia el sitio donde tenían que llegar, y el final es de los que uno se acuerda. Mirad el dato antes de empezar, cuando cae el jaque mate, las blancas tienen un peón en B7, a una sola casilla de coronar dama, y las negras tienen un peón en G2, también a una sola casilla de coronar. Ninguno de los dos corona. El blanco no llega a tiempo y el negro no lo necesita, porque a ese peón le espera un trabajo mucho mejor. Enfrente tenemos a Andrew Tang, Penguin Game 1 para el que le siga por internet. Gran maestro estadounidense, 3257 de Elo Bullet y uno de los nombres más grandes que ha dado nunca esta modalidad. Un tío que ha jugado y ganado torneos a 15 segundos por partida. 15. Y hoy le toca a Faustino Oro con las piezas negras en el Bullet Brawl a 1 minuto por cabeza. Ojo a esto que os digo, que es lo que quiero que veáis. Aquí no gana el que va ganando, gana el que llega antes. Vamos con ella. Abre Tang con D4, caballo F6 de Fausti, C4 y E6, gambito de dama declinado. Caballo C3, D5 del argentino, plantando cara en el centro. Y aquí Tang cambia, peón por D5. Fausti recaptura con el peón de E, peón por D5. Esto tiene nombre y apellidos, la variante del cambio del gambito de dama, y es la apertura perfecta para empezar este vídeo, porque reparte el tablero en dos. Mirad la estructura que acaba de quedar. Las blancas tienen mayoría de peones en el flanco de dama, en esa zona son más. Las negras tienen mayoría en el flanco de rey. Y la regla clásica, la de toda la vida, dice que cada uno ataca por el lado donde tiene más peones. Es decir, Tang va a empujar por la izquierda del tablero, hacia el flanco de dama, y Fausti va a empujar por la derecha, hacia el rey blanco. Los dos a la vez, cada uno por su lado, corriendo. Toda la partida cabe en esa frase. Alfil G5 clavando el caballo, C6 de Fausti apuntalando el centro, E3, H6, preguntándole al alfil, alfil H4, alfil E7, alfil D3 apuntando a la casa del rey negro, y Fausti en roca, caballo G- E2 de Tang, la colocación moderna. Y ahora atención a la maniobra de Fausti, caballo E8, sí, para atrás, a la primera fila. Tang recoloca su alfil en G3, y el caballo reaparece por D6. Esa retirada era en realidad un viaje. Desde D6, el caballo mira E4 y C4, las dos casillas buenas de la posición. Tang en roca. Torre E8 de Fausti, a la única columna abierta. Dama C2, alfil F8 del argentino, replegando para que ese alfil vigile su enroque. Y torre a E1 de Tang, que ya tiene todo colocado y solo le queda ejecutar su plan. ¿Y cuál es su plan? El de siempre en esta estructura. Empujar B4 y B5 por el flanco de dama para reventar la cadena de peones negra. Mirad la flecha naranja, ese es el camino que quiere hacer. Y aquí Faustino Oro planta a 5, un peón, una casilla, ni jaque, ni amenaza, ni nada que parezca importante. Es la jugada más importante de los primeros 20 minutos de esta partida, y os explico por qué. Con el peón negro en A5, el avance B4 de las blancas deja de ser gratis. Si Tang empuja, Fausti se lo come y le abre la columna a él. Faustino acaba de cerrar la puerta del flanco de dama con un peón, antes de que su rival haya podido llamar al timbre. Acordaos de este peón, va a estar vivo durante 20 jugadas más, y su muerte va a ser una de las cosas importantes de la partida. Caballo F, 4 de Tang, buscando presión sobre D5. Caballo A6 de Fausti, empezando el viaje del otro caballo. Tang responde a 3, y fijaos en lo que le ha obligado a hacer aquel peoncito. Ahora tiene que preparar B4 con calma, gastando jugadas. Caballo C7 del argentino, apuntalando D5 y con la vista puesta en E6. F3 de Tang, preparando el empujón central E4, y caballo C4 de Fausti, plantando un caballo en mitad del campamento blanco. Dama F2, y ahora sí, el argentino empuja B5. Mirad lo que está pasando, que tiene guasa. El flanco de dama es donde debían atacar las blancas, y el que está avanzando peones ahí es el negro. Fausti no solo le ha cerrado la puerta a Tang, se ha metido en su casa. Tang rompe en el centro con E4, alfil A6 de Fausti, que sale a la diagonal larga y toca la torre de F1, peón por D5, cambio de torres, torre por E1, recaptura Tang, y peón por D5 del argentino, caballo H5 de Tang, asomándose al enroque negro, y llega el segundo empujón, B4,
Ese peón que salió a A5 hace 20 jugadas y luego a B5 tiene ahora la cabeza metida en la posición blanca. Tang se lo come, peón por B4. Y Fausti recaptura, peón por B4. Hagamos balance. Fausti tiene un peón pasado en B4, solito pero avanzado. Tang tiene el suyo en B2, sin salir todavía de casa. Y aquí hay una pregunta que quiero que os llevéis flotando hasta el final del vídeo. De esos dos peones de la columna B, ¿cuál de los dos va a llegar más lejos? Caballo D1 de Tang, replegando. Caballo E6 de Fausti, F4. Tang gana espacio arriba. Caballo D6 del argentino, otra vez de paseo. Alfil B1 y caballo E4. Ahí está el caballo, en la casilla que llevaba buscando desde la jugada 9, en el centro exacto del tablero, y sin que ningún peón lo pueda echar. Tang no lo aguanta y lo cambia. Alfil por E4. Peón por E4 recaptura Fausti, y ese peón se clava como una cuña. Torre por E4 de Tang, que se lo lleva, pero el argentino tenía la respuesta. Alfil D3 tocando la torre. Tang la retira a E1 y caballo por D4. Primer peón que cae, y es el peón central de Tang. Caballo E3 de Tang. Alfil C5 de Fausti, sumando presión sobre ese caballo. Alfil H4 apuntando a la dama negra. Dama B6 del argentino, saliendo de la clavada y defendiendo su alfil. Rey H1. Tang sale de la diagonal. Y aquí Fausti pone el caballo en F5, que es una casilla preciosa por un motivo que casi nunca se cuenta. El caballo se planta justo delante del peón de F4 y lo bloquea. Ese peón, que era el que iba a empujar el ataque blanco por el centro, ya no avanza nunca más. Deja de ser una amenaza y pasa a ser un mueble. Dama F3 de Tang, torre E8 de Fausti, que se piensa esta jugada 6 segundos de los 33 que le quedan. Es su jugada más lenta de toda la partida y es la que evita que se le venga todo abajo. Tang se lleva el caballo, caballo por F5, torre por E1, jaque del argentino, alfil por E1 recaptura, alfil por F5 de Fausti. Y ahora Andrew Tang hace lo que hacen los grandes cuando la cosa se pone fea, no se hunde, empieza a cambiar piezas. Dama de 5, tocando dos alfiles a la vez. Dama E6 del argentino, ofreciendo el cambio de damas y defendiéndolo todo. Dama por C5 se lleva el alfil. Dama por E1, jaque contesta Fausti. Dama G1 de Tang. Dama de 2 del argentino, entrando en la casa. Caballo G3. Dama por F4, otro peón que cae. Dama E1 de Tang. Alfil E6 de Fausti. H3, aire para el rey blanco. Dama F6 del argentino. Y dama por B4. Ahí muere aquel peón, el de A5, el que había cerrado la puerta en la jugada 13 y había recorrido medio tablero. Tang le acaba de igualar el material y la partida vuelve a estar completamente abierta. Hay que decirlo claro, porque es de justicia. Tang no se ha caído, ha aguantado el chaparrón, ha cambiado lo que tenía que cambiar y ha vuelto a poner el marcador a 0. Contra casi cualquiera, la partida se acaba aquí en tablas, pero es que ahora empieza lo bueno. Quedan 15 segundos por cabeza y a los dos les queda una sola idea: correr. Alfil de 5 de Fausti, dama de 2 de Tang, dama E5 del argentino, al centro, caballo E2 y arranca la marea. H5, caballo C3, alfil C6, rey G1, Tang se recoloca, H4, dama F2, G5, segundo peón en marcha, caballo E2, alfil E4, que desde ahí mira fijamente el peón de G2, caballo D4 de Tang, F5, tercer peón, contad conmigo, H4, G5, F5, tres peones negros andando hacia el rey blanco, con el alfil apuntando a G2 por detrás. Eso ya no es una idea, es una máquina, y Tang hace lo único que puede hacer, correr él también. B4, mirad la flecha naranja, ese peón tiene por delante el camino entero hasta coronar. Empieza la carrera de verdad. G4 de Fausti tocando el peón de H3. B5, G3 del argentino, y ese peón se planta a un paso de la dama blanca y le quita al rey de Tang la casilla H2 y la casilla F2. El rey blanco empieza a quedarse sin sitio. Dama de 2 de Tang, F4. B6, dos casillas para coronar. Dama C5 del argentino, tocando caballo y peón. Dama B2, Tang defiende el suyo por detrás. Y ahora F3. El peón se pone en contacto con G2. Fijaos en la posición del rey blanco. El peón de G3 le tapa H2 y F2. El peón de F3 le muerde G2. Y el alfil de E4 mira esa misma casilla desde lejos. Toda esa maquinaria son peones. Solo peones. Y aquí llega la primera de las dos jugadas que deciden la partida. Rey F1, jugada por Andrew Tang en una décima de segundo. Sin pensar.
en Bullet a veces se pierde por pararse a pensar, y a veces, como aquí, por no pararse ni un segundo. Peón por G2, jaque. Ahí está, el peón negro entra en G2, en las mismísimas barbas del rey, defendido por el alfil de E4. Tang tiene que volver, rey G1. Y mirad esto, que es la imagen del vídeo. El rey blanco se coloca en G1 para tapar el paso a ese peón, para que no corone. Se pone delante de él, y es ese mismísimo peón el que le va a dar mate. Dama F8, de Faustino Oro. Silencio. Mirad la flecha azul, la dama se va a la esquina de arriba y se pone en la columna F, la misma columna en la que está el rey blanco. Desde F8 hasta F1 no hay absolutamente nada en medio. Es un misil con el seguro quitado y la amenaza es mate en F1. Y Andrew Tang, con 5 segundos en el reloj, juega B7 en otra décima de segundo. Su peón llega a la penúltima casilla, a un paso de ser dama. Nunca lo va a hacer. Dama F1, jaque mate. Miradlo despacio porque es de manual. La dama baja los 7 pisos de la columna F y se planta al lado del rey blanco. ¿Y por qué no se la come? Porque la defiende el peón de G2. Mirad la flecha azul. El rey no puede a H2 ni a F2. Se lo quita el peón de G3. No puede a H1, se lo quita la dama. Y no puede comerse el peón de G2, porque ahí también llega la dama. Jaque mate y a apagar las luces. Jaque mate en el tablero contra Andrew Tang. Jugada 56, con 7 segundos en el reloj. Volvamos al principio, que ahora se entiende todo. En la jugada 13, Fausti plantó a 5 y le cerró a Tang el flanco por el que tenía que atacar. En la 17 y la 21 empujó B5 y B4 y le montó el ataque en su propio terreno. Tang tardó 28 jugadas en recuperar ese peón, y cuando por fin se lo comió, ya había perdido la partida que importaba, la del tiempo. Porque mientras él resolvía el flanco de dama, los peones de Fausti ya estaban andando hacia su rey. Y luego la carrera, que es lo que os quería enseñar. El peón blanco recorrió B2, B4, B5, B6 y B7. 5 casillas, 5 jugadas y se quedó a una de coronar. Los peones negros recorrieron el mismo camino por el otro lado y tampoco coronó ninguno. Pero es que no hacía falta, el de G2 acabó haciendo de guardaespaldas de la dama que dio el mate. Ese peón valió más sin coronar que coronando. Y una cosa más, porque el reloj también cuenta la historia. Tang perdió esta partida en 2 décimas de segundo, una para rey F1 y otra para B7. 2 jugadas que hizo sin mirar, porque llevaba toda la partida corriendo detrás. Cuando llevas 50 jugadas apagando fuegos, la mano se te adelanta a la cabeza. La idea para vuestras partidas es esta, y sirve igual a 1 minuto que a 2 horas. El peón es la única pieza que no puede volver atrás. Un caballo mal puesto se recoloca, un alfil se cambia, una torre se retira. Un peón que has movido está movido para siempre. Por eso cada peón que empujas no es una jugada más. Es una decisión sobre dónde se va a jugar la partida. Tang movió los suyos hacia el otro lado del tablero. Fausti los movió hacia el rey y solo llegó uno de los dos. 12 años. Con las negras. Jaque mate en el tablero al Penguin. Y hasta aquí. Si os ha gustado, dale al me gusta y decidme en comentarios qué peón os ha parecido más decisivo. El A5 de la jugada 13, que le cerró la puerta a Tang para siempre, o el de G2 que acabó sujetando a la dama del mate. Suscribíos para no perderos la próxima, que vienen buenas. Nos vemos en el siguiente, cracks.